Imagínate vivir en un pueblo aislado de la Francia medieval. El viento sopla frío, las calles están desiertas al anochecer y todos cierran sus puertas susurrando oraciones. Pero el miedo no proviene de los invasores ni de las enfermedades. Él emerge del bosque, de algo que no es del todo humano, ni del todo bestia, el lobo Garú, un nombre susurrado con terror. La criatura que acecha en la oscuridad, impulsada por un instinto salvaje e incontrolable. Dicen que basta con un error, una maldición o incluso un pacto oscuro para que un hombre pierda su humanidad y se convierta en un monstruo. Pero ¿es esta historia cosa del pasado? Tal vez el Loup Garou no sea solo una antigua leyenda. Tal vez represente algo que aún vive dentro de nosotros. ¿Cuántas veces vemos a la gente perder el control, impulsado por la ira, el deseo o el miedo? Al final, ¿qué nos separa de la bestia? ¿Dominamos nuestros propios instintos o estamos siempre al borde de convertirnos en algo que no reconocemos? Si esta historia te intrigó, mira hasta el final, porque comprendiendo al Loup Garou, quizás podamos entendernos un poco más a nosotros mismos. Ahora, vayamos a la leyenda. Capítulo 1. Susurros en la oscuridad. En la Francia medieval, las noches eran más que oscuras, eran temidas. Las velas parpadeaban en las ventanas de los pequeños pueblos y la gente se retiraba temprano porque sabían que cuando la luna llena brillaba en el cielo, algo acechaba en la oscuridad. El Loup Garou. Los campesinos contaban historias de un hombre maldito que se transformaba en una criatura bestial al anochecer. Su aullido rompía el silencio, y aquellos que se atrevían a vagar por los caminos desiertos a menudo no regresaban para contar lo que habían visto. En un pueblo rodeado de densos bosques, comenzaron rumores sobre la desaparición de animales. Primero fueron gallinas, luego ovejas, hasta que un joven pastor desapareció sin dejar rastro. Pero fue cuando al amanecer solo encontraron sus restos, que el pánico se apoderó de la población. Los ancianos advirtieron: si oyes un aullido diferente, no mires por la ventana. Y nunca, jamás tomes su nombre en vano. Pero toda leyenda comienza en algún lugar, y este tenía un nombre. Se dice que el primer Loup Garou no era un monstruo desde su nacimiento. Él era un hombre, un simple aldeano, quizás un cazador, un viajero, o alguien que hizo algo terrible para merecer esa maldición. Pero ¿qué podría causar que un ser humano pierda su propia forma? La respuesta a esta pregunta está escondida en las brumas de la historia. Y en el próximo capítulo, exploraremos cómo comenzó la maldición y por qué nunca fue solo una historia para asustar a los niños. Capítulo 2. El nacimiento de la maldición. Las historias sobre el Loup Garou no surgieron de la nada. Fueron susurradas alrededor de fogatas, difundidas por viajeros y registradas en antiguos manuscritos olvidados por el tiempo. Pero entre todas las versiones de la leyenda, hay una historia que muchos creen que es el verdadero comienzo de la maldición. En un pueblo rodeado de espesos bosques e inviernos duros, vivía un hombre llamado Jean. Era un cazador hábil, conocido por su destreza para rastrear presas y llevar comida a su comunidad. Sin embargo, algo en él despertó sospechas. Era reservado, evitaba la compañía de los demás y cuando lo miraban a los ojos, decían que veían algo diferente, algo salvaje. Una noche, mientras cazaba, Jean se alejó de los demás cazadores y se aventuró más profundamente en el bosque, de lo que debía. El frío le mordió la piel, pero estaba decidido a traer algo de valor. Fue entonces cuando vio una criatura inusual, un lobo enorme, con pelaje negro como la noche y ojos brillantes como brasas. Pero aquel no era un lobo cualquiera. Dicen que el animal lo miró de una manera casi humana, como analizando su alma. Jean, impulsado por la ambición de cazar un trofeo único, levantó su lanza y atacó. Pero antes de que pudiera asestar el golpe fatal, la bestia emitió un aullido sobrenatural y todo a su alrededor pareció congelarse. El viento se detuvo. El tiempo pareció dudar. Y luego, oscuridad. Cuando Jean despertó, estaba tendido en el suelo,
rodeado de huellas que se transformaban en marcas humanas. Su cuerpo tembló, el sabor de la sangre llenó su boca y su visión parecía más nítida. Pero no fue solo una corazonada. Esa misma noche, el pueblo quedaría marcado por algo terrible. Al amanecer, los aldeanos encontraron huellas gigantes esparcidas por todo el pueblo y rastros de destrucción. Pero lo más aterrador fue lo que encontraron cerca del pozo, los restos de un residente. Nadie podría decir qué tipo de animal pudo haber hecho eso, pero los mayores, los que conocían las viejas historias, sabían la verdad. Jan había regresado del bosque diferente. Algo en él había cambiado, algo incontrolable. La maldición de los Loup-garou había comenzado. Pero, ¿cómo se produjo esta transformación? ¿Y por qué algunos fueron maldecidos mientras otros permanecieron humanos? En el próximo capítulo entenderemos los oscuros secretos detrás de la maldición y por qué escapar de ella era imposible. Capítulo 3. La bestia despierta. La transformación de Jean no fue instantánea, ni fue una simple pesadilla. Algo más profundo estaba en juego. Al principio, no entendía qué le estaba pasando a su cuerpo. Sus músculos parecieron expandirse de forma antinatural y su visión, antes nublada por la oscuridad, ahora se volvió nítida como si pudiera ver a través de la noche. Sus sentidos se agudizaron. Pero lo peor de todo fue el creciente instinto que se apoderó de su mente. Era como si ya no fuese solo un hombre. Empezaba a comprender la necesidad primitiva de cazar, de destruir. Su espíritu se volvió cada vez más violento, mientras el ser humano dentro de él se debilitaba. Una noche fría, mientras vagaba por el bosque, sintió por primera vez el aullido que resonaba en sus propios pulmones. Ya no era Jean quien llamaba, era el Loup-garou. El dolor de su transformación fue indescriptible. Sus articulaciones crujieron, mientras sus huesos se estiraban y se doblaban, una agonía que ni siquiera sus peores pesadillas podían describir. Pero al mismo tiempo, había una sensación de libertad. El hombre que había sido estaba empezando a desvanecerse y en su lugar había algo que nunca podría ser contenido, un puro depredador. Cuando el sol se puso y la luna llena salió en 1905, el cielo Jean, ahora transformado, emprendió su primera cacería. Pero a diferencia de los lobos salvajes del bosque, él cazaba no para sobrevivir, sino por placer. El hambre que lo consumía no era solo física, era visceral, y la sed de sangre se apoderó de sus pensamientos. Esa noche, atacó la aldea y el terror que siguió quedó grabado en la memoria de los que sobrevivieron. Ya no era un cazador. Jean se había convertido en una bestia. Y así comenzó el ciclo. Cada luna llena, el hombre que aún permanecía en su ser luchaba para resistir a la bestia que se apoderaba de él. Pero por mucho que lo intentara, cada vez que caía la noche, se encontraba perdido en su propia naturaleza. Los aldeanos comenzaron a notar que el hombre que una vez fue cazador, ahora estaba desapareciendo por la noche. Se encerraba en su casa, pero al amanecer lo encontraban sucio, con ojos de loco y una mirada de arrepentimiento que no se podía curar. Lo peor de todo es que Jean dejaba rastros de sangre y destrucción por donde pasaba, sin darse cuenta, y los habitantes del pueblo empezaron a asociar estos acontecimientos con él. Pero como todo en la vida, la lucha interna de Jean contra la bestia dentro de él estaba lejos de ser una batalla simple. Era una guerra constante entre lo que era y en lo que se había convertido. Cada transformación le traía una sensación de pérdida. Ya no sabía dónde terminaba el hombre y empezaba el monstruo. Y quizás esa fue la mayor maldición de todas, el vacío que se formó dentro de él, la angustia de saber que a veces no tenía control sobre sus acciones. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la maldición del Loup-garou afectó no solo a Jean, sino a todos los que lo rodeaban, y cómo la lucha entre la razón y el instinto dejó profundas cicatrices en la comunidad. Capítulo 4. El reflejo de la bestia. A medida que pasaba el tiempo, Jean comenzó a darse cuenta de que no estaba solo en su maldición.
No era el único que luchaba contra los impulsos salvajes que se apoderaban de su cuerpo durante las noches de luna llena. El pueblo, acosado por esos mismos aullidos que parecían emanar del corazón mismo del bosque, comenzó a desmoronarse bajo el peso del miedo. Cada desaparición, cada rastro de sangre dejado en las estrechas calles, hacía sospechar a los aldeanos de algo más que simples bestias del bosque. Pronto creció la creencia de que un monstruo humano estaba detrás de los ataques. Jian, sin embargo, nunca quiso ser la bestia. La parte humana dentro de él, la que aún recordaba rostros y familias, luchaba por aferrarse, pero, como el río que intenta resistir la fuerza de las aguas, esta lucha se hacía cada vez más difícil. Intentó desesperadamente alejarse de la gente. Cerró las puertas, se recluyó en el bosque durante los días, pero aún así, el monstruoso llamado de la luna llena nunca falló. El dilema al que se enfrentaba no era solo la pérdida de control sobre su cuerpo, sino el conflicto entre quién era y en quién se estaba convirtiendo. Se miró en el espejo y en sus propios ojos vio la lucha interna, una guerra entre el hombre y la bestia. En una noche particularmente difícil, después de otra transformación, Jian vio su propia imagen reflejada en el río. La criatura que lo miraba ya no era el hombre que conocía, sino un monstruo. Ojos rojos salvajes, dientes afilados y una furia en el rostro que no era la suya. Se preguntó, en ese momento, si todavía había algo humano en su alma, o si el loup-garou ya lo había consumido por completo. Se sentía desgarrado como si no hubiera vuelta atrás. El mayor miedo de Jin no era morir. Sabía que esta transformación conduciría a su destrucción. Lo que temía era lo que podría hacer cuando perdiera completamente su humanidad. Temía lo que quedaría de su ser después de que la última partícula de razón fuera tragada por la bestia. En el pueblo empezaron a extenderse rumores. Muchos, llevados por el miedo, comenzaron a armarse con cuchillos, hachas y antorchas. Querían cazar al loup-garou, pero sin saberlo, estaban cazando a su propia víctima. Jian se convirtió en una sombra en las calles, escondiéndose en las sombras, temiendo lo que podría hacer si lo descubrían. Su lucha no era solo contra la bestia dentro de sí mismo, sino contra otros que lo veían como un monstruo. Estaba atrapado en un círculo vicioso, transformado, perseguido y al mismo tiempo cazador de su propia cordura. El dilema al que se enfrentaba Jin no era solo un dilema medieval. Es la lucha interna que muchos enfrentan hasta el día de hoy. Todos hemos tenido momentos en los que nuestros instintos, nuestras emociones o nuestros miedos nos han controlado. Y como Jin, todos nos hemos encontrado al borde de perder el control sobre quiénes somos. A veces la parte más oscura de nosotros emerge sin previo aviso, como una bestia hambrienta de libertad. Pero, ¿qué ocurre cuando nos enfrentamos a este loup-garou interior? ¿Podemos resistir o simplemente nos rendimos? Esta es la batalla silenciosa que Jin libraba cada noche, y es la batalla que todavía libramos todos los días. El miedo a perder el control, el miedo a convertirnos en algo que no reconocemos, algo de lo que no podemos volver atrás. La verdadera cuestión no es la transformación física, sino la pérdida del yo. En el próximo capítulo veremos cómo esta lucha llegó a un final inesperado y cómo la búsqueda de redención se convirtió en la última esperanza de Jin. Capítulo 5. El último refugio. Redención o condenación. Con el creciente miedo a la criatura en que se había convertido Jin, la presión sobre él se intensificó. Sus ojos, ahora salvajes e insaciables, ya no eran solo un reflejo de su transformación física. Reflejaban el tormento de un hombre que día tras día intentaba resistir el llamado del instinto animal, pero fracasaba. Quería ser un hombre, quería vivir en paz, pero las bestias dentro de él no podían ser ignoradas. Cada vez más se encontraba a merced de algo que no podía controlar. El miedo se convirtió en desesperanza, y el desesperado anhelo de redención era lo único que le quedaba. Una noche, después de un ataque particularmente brutal en el pueblo, cuando las marcas de sus garras eran visibles en cada puerta y las
Casas estaban salpicadas con un rastro de sangre. Jean supo que algo tenía que cambiar. No podía seguir huyendo, ni tampoco podía esconderse en las sombras para siempre. Pero, ¿qué hacer cuando tus acciones durante las noches de luna llena te han convertido en un monstruo a los ojos de todos? La respuesta vino de un viejo curandero, del pueblo, un hombre que afirmaba conocer los antiguos misterios de la magia y el espíritu humano. Sabía que la maldición que llevaba Jean no era solo física, sino también espiritual. La bestia que llevas dentro no es tu culpa, dijo el sanador. Sus antiguos ojos reflejaban una sabiduría que trascendía los siglos. Pero para salvar tu alma, debes enfrentar lo que temes convertirte. Jean, desesperado y con los ojos rojos por una furia que no podía controlar, pidió un hechizo o encantamiento que lo liberara de la bestia que llevaba dentro. El sanador, sin embargo, le ofreció algo más complejo. Lo que hay en tu interior es una lucha eterna. No hay hechizo que pueda destruirlo. La única forma de controlar a la bestia es aceptar que existe dentro de ti. Debes reconciliar las dos partes, el hombre y el monstruo. Estas palabras tocaron algo profundo dentro de Jean. Él entendió lo que el curandero quería decir. Ya no podía escapar de su naturaleza, lo que era parte de él, el lado humano, el instinto salvaje, la ira, el miedo. Todo eso lo formó. La verdadera maldición no fue la transformación en sí, sino la negación de lo que realmente era. Jean partió hacia el bosque esa noche, no con la intención de cazar o matar, sino para enfrentarse a la bestia que llevaba dentro. Subió a la cima de una colina, donde los árboles se entrelazaban y la luna llena lo iluminaba. Se quedó allí, de rodillas, y gritó en la noche oscura, llamando a la bestia que habitaba su cuerpo. Y como siempre, ella respondió. Sus huesos se rompieron, su piel se desgarró, pero esta vez no había miedo, solo aceptación. Ya no intentaba luchar contra la transformación. Él lo permitió, y al mismo tiempo buscó integrar su propia humanidad con la bestia. Esa noche, Jean comprendió una verdad amarga pero liberadora. Ya no era un hombre, ni tampoco del todo una bestia. Él era ambas cosas. La lucha por controlar a la bestia dentro de él no consistía en eliminarla, sino en reconocerla como parte de él. Y al aceptarlo, ganó algo mucho más preciado que su humanidad perdida: la libertad de no ser solo un monstruo, sino un ser que, con el tiempo, podría elegir su propio camino. Pero, ¿había encontrado realmente la paz? La lucha interna no desaparecería, y el mundo que lo rodeaba nunca lo vería de la misma manera. Ahora, no era solo un cazador, sino una criatura capaz de destruir todo lo que amaba. Su destino estaba irrevocablemente ligado a la luna llena y al monstruo que ésta convocó dentro de él. Pero él lo aceptó. Lo único que podía hacer ahora era vivir con la bestia dentro de sí, intentar controlar sus propios impulsos y, quién sabe, ser algo más que una historia de terror. El viaje de Jean estaba lejos de terminar, pero había dado el primer paso hacia su verdadera redención: aceptar la dualidad que lo componía. Pero la pregunta seguía siendo: ¿sería posible para alguien vivir en equilibrio entre su humanidad y su ferocidad? Jean sabía que la respuesta no llegaría fácil, pero al menos estaba dispuesto a continuar la lucha, y esa tal vez era su última esperanza. En el próximo capítulo, veremos cómo la lucha de Jean resonó en el pueblo y en las generaciones que vendrían después de él. Su viaje no sería solo suyo, sino que se convertiría en una lección de cómo las decisiones que tomamos y lo que elegimos aceptar en nosotros mismos pueden definir nuestro destino. Capítulo 6. El precio de la aceptación. La decisión de Jean de abrazar a la bestia que llevaba dentro no estuvo exenta de consecuencias. La luna llena ya no lo aterrorizaba, pero la lucha silenciosa que libraba cada noche no disminuía. Por el contrario, había dado un paso importante al integrar a la bestia, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. El peso de la responsabilidad y la carga de la maldición se hicieron cada vez más pesados a medida que pasaban los días. Aunque Jean intentó controlar sus impulsos,
Las cicatrices de lo que se había convertido nunca desaparecerían. Sabía que la sombra de la bestia lo seguiría para siempre. El dilema estaba claro, no podía escapar de lo que era. Sus ojos rojos y sus aullidos aún resonaban por el pueblo, aunque menos feroces. Jin ahora vivía con el temor constante de que la bestia se apoderara de él, que en cualquier momento perdiera el control y volviera a causar estragos. Pero también, por mucho que lo intentara, no podía negar la sensación de libertad que sentía al abrazar esa parte salvaje. En el fondo, empezaba a comprender que la verdadera esclavitud era la negación. Sin embargo, su aceptación no fue comprendida por todos. Los aldeanos, que aún recordaban a la monstruosa criatura que había destruido sus hogares, no miraron a Jan con ojos de perdón. Lo vieron como una amenaza constante, un espectro de miedo que, incluso en sus momentos de humanidad, todavía llevaba la sombra de la bestia. La sociedad, como siempre, tuvo dificultades para aceptar la dualidad y prefirió ver las cosas de forma simplista. Algo o alguien es bueno o malo, humano o monstruo. Para los aldeanos, Jen era una amenaza que no debía tolerarse, incluso si su intención era no causar más daño. El precio de la aceptación, entonces, fue amargo y aislante. Jan se sintió desconectado no solo de la humanidad que tanto anhelaba proteger, sino también de la misma bestia que ahora era parte de él. ¿Cómo podría un hombre que aceptó su monstruo esperar la aceptación de otros seres humanos? ¿Cómo podría ser verdaderamente libre si todavía estaba atado por las cadenas del juicio de otras personas? La angustia de Jan reflejaba el dilema de muchos de nosotros. ¿Qué pasa cuando aceptamos nuestros defectos y nuestras sombras, pero la sociedad no está dispuesta a aceptarnos? Vivimos en una época en la que a menudo se etiqueta a las personas y en la que la culpa y el pecado suelen considerarse insoportables e irredimibles. La sociedad contemporánea, con su presión por ser perfectos, a menudo nos obliga a ocultar nuestros lados más oscuros mientras continuamos luchando con nuestra verdadera naturaleza. La aceptación de la propia humanidad y de las partes oscuras que nos componen es una batalla interna, pero también una confrontación con quienes nos rodean. Mientras Jin se aislaba, reflexionó sobre lo que había aprendido en su viaje. La bestia dentro de él no era solo un monstruo, representaba la parte primitiva que todos llevamos. ¿Qué seríamos sin nuestros defectos e imperfecciones? La lucha de Jin fue una metáfora de la lucha que todos enfrentamos contra nuestros propios miedos, adicciones y debilidades. Al aceptar su propia ferocidad, comenzó a comprender que quizás la verdadera redención no residía en evitar a la bestia, sino en aprender a vivir con ella. Sin embargo, había algo más que necesitaba hacer. Había un último paso en su viaje: abordar el legado que dejaría atrás. Su historia, la historia del Loup-Garou, no fue solo suya, sino la de todas las personas que vivieron después de él. Su maldición no se extinguiría con él. Su historia se difundiría, y su lucha interna se convertiría en una lección para quienes vivían en los pueblos de los alrededores. Sería recordado como el monstruo que lo destruyó todo, o como aquel que, aceptándose a sí mismo, intentó cambiar el curso de su propio destino. La pregunta ya no era quién era él, sino qué representaría su historia para el futuro. Mientras el miedo aún se apoderaba de los aldeanos, Jan comenzó a darse cuenta de que había creado algo más importante que un simple recuerdo de terror. Dejaba tras de sí la semilla de un profundo aprendizaje. El ser humano no puede definirse solo por sus instintos, sino también por su capacidad de enfrentarse a la oscuridad que lleva dentro y decidir cada día qué hacer con ella. El pueblo podía rechazarlo, pero Jin sabía que al final su viaje se convertiría en un cuento, una advertencia para quienes vivieran después. El Loup-Garou ya no era una criatura de terror, sino un símbolo de la eterna lucha interna entre quienes somos y quienes elegimos ser. En el próximo capítulo veremos cómo se desarrolló el legado de Jan y el impacto que su viaje tuvo en otros, aquellos que, como él, estaban condenados a luchar contra sus propias bestias internas.
¿podría su historia inspirar a otros a encontrar una manera de vivir en equilibrio? Capítulo 7. El legado de Loup-Garou. La creación de la leyenda. La historia de Juan el Lobo. Garou no terminó con él. A pesar de ser rechazado por los aldeanos, temer por su propia transformación y condenado a vivir en soledad, su viaje dejó una profunda huella en quienes lo rodeaban y más allá. Su maldición, una vez vista como una tragedia oscura y aterradora, gradualmente se transformó en un relato de sabiduría, una leyenda que las generaciones futuras contarían no como una historia de terror, sino como una lección de redención y autoconocimiento. Los aldeanos, con el tiempo, comenzaron a darse cuenta de que la verdadera maldición no era la transformación en sí, sino el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que está más allá de nuestra capacidad de controlar. Muchos comenzaron a reflexionar sobre lo que Jean había dicho en sus últimas palabras antes de desaparecer para siempre en las sombras del bosque. La bestia no es la causa de mi destrucción. El verdadero monstruo es el miedo que me impide ser quien soy. Estas palabras resonaron en las mentes de aquellos que, con el tiempo, comenzaron a ver a la criatura no como un monstruo, sino como un reflejo de las propias fallas humanas. La historia de Jean de Loup-Garou se ha transmitido de generación en generación, convirtiéndose en una metáfora viviente de las dificultades de lidiar con el lado oscuro de uno mismo. Los niños ya no temían al hombre lobo, sino que usaron su historia como guía. Aprendieron que todos llevamos dentro sombras y deseos que pueden consumirnos si no los reconocemos, si no aceptamos nuestra dualidad. Jean, a través de su lucha, se había convertido en el arquetipo del hombre que busca comprenderse a sí mismo, que se reconcilia con sus imperfecciones. A lo largo de los siglos, surgieron otros que, como Jean, afrontaron sus propias transformaciones internas. Algunos se perdieron, consumidos por sus propios impulsos, mientras otros, con el ejemplo de Loup-Garou, lograron encontrar un equilibrio. La historia de Jean dejó de ser una simple leyenda de terror y se convirtió en una lección de vida. Se ha convertido en un símbolo de lucha contra el miedo mismo, un recordatorio de que cada uno de nosotros lleva una bestia interior, ya sea ira, miedo, envidia o incluso los instintos más primitivos. Pero Jean, el hombre que se convirtió más en sombra que en presencia, nunca fue visto nuevamente. Algunos creen que se perdió para siempre en el bosque, habiendo sucumbido finalmente a la bestia interior. Otros dicen que continuó viviendo al margen de la sociedad, donde la luna llena ya no lo transformaba, sino que lo acompañaba como un viejo amigo. Sin embargo, lo que es cierto es que nunca desapareció del todo. Su historia vivió, y aún vive, en los corazones y las mentes de quienes entienden que la lucha contra las sombras no es solo una batalla externa, sino una guerra interna que define quiénes somos y quiénes elegimos ser. Hoy en día, el Loup-Garou ya no es un monstruo temido, sino el símbolo de todos aquellos que buscan comprenderse a sí mismos y aceptar sus propias sombras. Su historia se difundió no solo por la Francia medieval, sino por todo el mundo, resonando en cada ser humano que alguna vez se ha enfrentado al dilema de ser más que sus defectos. La leyenda del Loup-Garou, en el fondo, no habla de un monstruo, sino de todos nosotros, de nuestra lucha diaria entre nuestros instintos y nuestra razón, entre nuestros deseos y nuestra moral. La verdadera fuerza de Jean no residía en su capacidad para derrotar a la bestia, sino en su capacidad para encontrar un equilibrio dentro de sí mismo, una armonía entre los dos mundos, el humano y el salvaje. ¿Qué sería de nosotros si aceptáramos nuestra propia dualidad sin miedo? ¿Qué se escondería en lo más profundo de nuestro ser si no temiéramos a nuestra propia sombra? Jean el Lobo Garou nos enseña que el primer paso hacia la verdadera libertad es la aceptación, no de la perfección, sino de la totalidad de lo que somos, humanos imperfectos, pero siempre capaces de crecer y cambiar. Y ahora me gustaría invitaros a reflexionar más sobre este tema, no solo durante este vídeo, sino también en vuestra vida. ¿Quién sabe qué podrás aprender al aceptar tus propias sombras y encontrar así la verdadera fuerza
que reside en tu lucha interior. Si te conmovió esta historia, no olvides suscribirte al canal para más mitologías y reflexiones profundas sobre el lado humano de las leyendas. Nos vemos en el próximo video.